hasta que su sudor cae al suelo como grandes gotas de sangre. Durante muchos años hemos pensado que Jesús estaba preocupado por su muerte, pero más bien él se preocupaba por pensar en manos de quién iba a dejar su iglesia. Esa noche fue la noche de la gran decisión. ¿Huyo y sigo enseñándole a mis apóstoles, o bebo de este cáliz, me voy a mi casa, a la casa del Padre Celestial, y les dejo mi iglesia así como están, así como son, rezongones, duros de corazón, incrédulos, que quizá no han entendido el mensaje? La oración del huerto refleja mucho de lo que hoy en día vivimos. ¿En manos de quién está la iglesia de Cristo? Piénsalo, porque tú también eres la iglesia. Hey, ¿qué tal, hermanos de 7 panes y 2 peces? Yo soy su hermano Alex. Ustedes ya me conocen. Y si no me conocen, pues suscríbanse a este canal. Ya saben que aquí les voy a hablar sobre liturgia, sobre defensa de la fe y muchos otros temas que ustedes pueden ver aquí en mi canal. Si es la primera vez que entras a este canal, pues te llevarás gratas sorpresas, creo yo. Les recuerdo que este es un canal completamente católico y pues bienvenidos. Esto es 7 panes y 2 peces. Bien, hermanos, pues estoy muy contento porque ya estamos a punto de llegar a los 5,000 suscriptores. Así es, aunque yo veo que por ahí hay poquitas vistas, échenle ganas, vean más videos, pero vamos bien, vamos bien. Este es un canal que hemos ido conformando todos. Cada uno de esos casi 5,000 que están ahí y que me han tenido la confianza de irles mostrando algunas cosas de la Iglesia Católica. Se escucha mucho eco. La razón es porque estoy grabando en el comedor de aquí del seminario, aprovechando que tengo unos momentos pues sin tareas, sin tantas presiones, porque la verdad es que he tenido días muy pesados. Sin embargo, pues echándole ganas, trabajando mucho, y aquí estoy una vez más con ustedes. Bien, ¿de qué va a tratar hoy el video? Es un tema del que yo había querido hablar desde hace mucho, pero la verdad no me siento todavía muy listo para hablar de esto. Sin embargo, a raíz de un comentario que el día de hoy leí de un hermano, pues a raíz de ese comentario es que va este video. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica ya no es la Iglesia de Cristo. Les seré sinceros, hermanos. Durante algún tiempo, hace unos 2-3 años, no sé bien la verdad, me hice esa misma pregunta que hoy leí en un comentario, y que no soy el único que se la ha hecho. He ido conociendo más y más gente que tiene esa duda. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? Bueno, antes de que empecemos con esto, quiero decirles que todo lo que voy a decir aquí es solamente mi opinión y va a brotar desde la experiencia que he tenido. Si quieren que después haga uno ya con los documentos y con más cosas, pues ya lo haré en otra ocasión. Hoy solamente será una opinión personal, ¿sale? Si ustedes la quieren tomar quizá como alguien que ya pasó esa experiencia, pues adelante. Y si no, pues yo cometo muchos errores, así que pues simplemente no tomen estos comentarios y ya. Pero bueno, ¿cómo empezar? Es difícil este tema, aunque no lo crean, hermanos. ¿Por qué? Principalmente porque hay muchas personas que desconocen la información que les voy a decir a continuación,
y que quizás se podrían hasta confundir a raíz de la información que el día de hoy voy a mencionar. Pero bueno, trataré de ser lo más prudente posible en todo lo que voy a decir. Si tú, cuando estés escuchando este video, sientes que no le entiendes a nada de lo que estoy diciendo, pues cierra el video y ve a ver otro de mis videos por ahí que tenga, ¿vale? Bueno, te lo advertí, te lo advertí. Hace unos años comencé a conocer la misa tridentina. Así es, comencé a conocer la misa tridentina a través de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Y me enamoró rápidamente, rápidamente y en resumen me enamoró. ¿Por qué? Porque la solemnidad que es llevada a cabo en una misa tridentina pues es maravillosa. Todos los elementos que se utilizan, todo ese realce litúrgico, todo ese respeto a la Sagrada Eucaristía, a todo el rito que se celebra, pues es algo que te envuelve, algo que te dice, aquí estoy. Y a mí me encantó esto de la misa tridentina. A la par de todo esto, yo cada vez me enfocaba más en la liturgia, porque el Señor, si bien a mí el Señor me tocó por el lado de la predicación, por el lado de las misiones, me ganó por completo a través de la liturgia. Y yo cada vez quería saber más y más y más y más de la liturgia. Y entonces llegué al Concilio Vaticano II, y yo seguí adelante. Pero entonces después descubrí que había otros concilios. Sé que esto suena raro, pero aunque es por cultura general o por cultura católica general saber que ha habido muchos concilios anteriormente, pues en la cuestión litúrgica comencé a indagar en los concilios anteriores, y vaya que me llevé una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque en primer lugar, pues el cambio de la lengua, que quizás es el cambio más notorio que comencé a ver, la música sacra todo lo demás, la celebración ad orientem. Entonces me comencé a hacer esa pregunta, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué sucede? Y bueno, entre búsqueda de información y búsqueda de información, me encontré por ahí a veces sacerdotes que hablaban mal sobre el concilio y la reforma litúrgica, cosas que yo no entendía. Algunos yo los escuchaba decir que no estaban de acuerdo, otros que sí estaban de acuerdo, opiniones divididas. Y pronto comencé a ver en algunas parroquias, en grupos parroquiales, cada vez más abusos litúrgicos. Y yo decía, ¿por qué la misa tridentina siendo tan solemne y tan respetada? ¿Por qué en otras parroquias hay tantos abusos? No hablo solamente de los abusos menores que podemos encontrar en la liturgia, como el aplaudir o el darse la paz, no sé, el darse la paz pasando de un lado a otro, claro. No, abusos realmente muy, muy graves, que los vemos a día con día. Me tocó ver, por ejemplo, una celebración donde ponían la bandera LGBT en el altar. Y bueno, ¿para qué les cuento? Ustedes pueden encontrar infinidad de todo esto en internet, con que ahí busquen abusos litúrgicos. Les apuesto que salen muchos videos. Y bueno, pues entonces yo decía, ¿por qué sucede esto? Y alguna vez le pregunté a un sacerdote que él le gusta mucho ser efusivo y a media homilía se pone a cantar y bueno, en fin, las normas litúrgicas no representan mucho para él, por decirlo de algún modo. Pero yo le pregunté por qué él hacía eso y me dijo que porque el concilio así lo decía. Y yo me quedé pensando si realmente el concilio decía eso. Pues me puse a leer el concilio, todo el concilio me puse a leer y no decía eso, no decía eso.
Pero ¿por qué entonces hay hoy en día muchos abusos litúrgicos y por qué se escudan diciendo que el concilio lo permite? Creo que hay que entender todo esto desde atrás. Este tema es muy extenso, hermanos. Este tema es muy, muy extenso. Trataré de hacerlo lo más resumido y sin divagar tanto, pero pues traten de entender un poquito que son 2000 años de historia. No voy a poder resumirlo en 5 minutos. Em, Nuestra iglesia, nosotros estamos acostumbrados a verla como una sola. Vaya, es que sí es una sola, de hecho está en las notas de la iglesia, ¿no? Una santa, católica y apostólica. Pero estamos acostumbrados a observar solamente la iglesia latina, la iglesia romana. Pero nuestra iglesia está conformada por 24 iglesias. Así es. Nosotros somos de la facción latina, pero hay 23 iglesias autónomas. Pero existen 23 iglesias con autonomía en Oriente. Eso que escuchan es la Black Keys, es el gatito que anda por aquí. Bueno, allá afuera. En fin, son 23 iglesias de Oriente. Y cada iglesia difiere en el rito. Esto yo no lo conocía. Cuando yo lo conocí, pues sí fue algo que me causó ruido. Obviamente es la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia etíope, la iglesia copta, la iglesia greco-católica, etcétera, 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 y muchos más, etcétera. 23, etcétera. Y nosotros, pues aquí en Occidente, estamos acostumbrados solamente a Roma, estamos solamente acostumbrados a la iglesia latina. Por eso es que quizás no conocemos de la diversidad de los ritos. Y bueno, Alex, ¿por qué hay tantos ritos? Como ustedes sabrán, cuando los apóstoles se dispersaron cada quien, pues las comunidades que se iban formando, unos adoptaban un estilo, otros otro estilo y así. En fin, esto es una cuestión ya más histórica. Pero bueno, empiezan a surgir los ornamentos, empieza a surgir la conformación de la liturgia, cómo se va a llevar a cabo y todas estas cosas. Pero entonces, ¿esto qué tiene que ver, verdad? Bueno, la Iglesia Católica no nació en 1960, hermanos. La Iglesia Católica tiene 2000 años. A veces ha sido un error el querer reducir la Iglesia del concilio para acá. He visto muchas personas que desprecian todo lo antiguo, que dicen, ya no estamos en Trento, ya no estás para esas cosas, ya pasó la Edad Media. He escuchado gente referirse de forma despectiva hacia aquellos que nos gusta lo sacro de la liturgia, a los que encontramos la belleza en la liturgia, a los ritos, las posturas, al modo en el que se utiliza el incensario, al modo en el que se hace la reverencia, al altar. Todo esto a veces muchas personas con desinformación pues se refieren a todo este conjunto de una forma muy despectiva. Y la iglesia no nació en el concilio, la iglesia tiene muchos, muchos años antes que el concilio. Pero también están los del otro lado, los que desprecian el concilio, los que no creen que el concilio haya sido inspirado por el Espíritu Santo, los que lo tachan de herético. De hecho, hay unos muy al extremo que dicen que el Papa no es el Papa Francisco. En fin, hay los dos extremos, están ellos dos. En el extremo de lo escrupuloso podemos encontrar a quienes dicen que si la misa no está en latín, entonces no es misa, que si la misa no es ad orientem, entonces no es misa. Y también encontramos el otro extremo de los más laxos, más permisivos, que se ponen ornamentos con un estampado de Superman, o que se suelen a proclamar la palabra vestidos del Capitán América, no sé, todas estas cosas por pastoral. Ese ha sido uno de los escudos. Es cuestión pastoral. Dejen las cuestiones pastorales
los grupos, para las pláticas, para los encuentros, los retiros, no para la celebración de la Santa Eucaristía, porque es algo muy, muy especial la Sagrada Eucaristía. Y así como están estos dos extremos, pues también nos vamos a encontrar con la parte más liberal de la Iglesia, donde podemos encontrar como esto que les decía del apoyo a los grupos LGBT, la misa ahí con los grupos, o algunos que están de acuerdo con el matrimonio homosexual, en fin, es todo un relajo, es todo un relajo. Y creo yo que los primeros tienen problemas con los segundos, precisamente por ser tan permisivos y por escudarse en el concilio. Porque yo alguna vez pregunté si lo que hacía el padre Johnny, no sé si conocen al padre Johnny, pero es un padre rockero, a mí me gusta mucho lo que él hace, pero yo alguna vez preguntaba si era correcto lo que él hacía y me decían, pues sí, son tiempos modernos, el concilio lo dice. Pero no, realmente en el concilio no se aprueba que se toque rock en la misa, tampoco que se entre con una moto a la iglesia, eso no está permitido. Pero bueno, están estos dos extremos. Mucha gente al ver a sacerdotes tan permisivos ha creído que realmente el concilio dice esto y muchos de ellos se han decepcionado. Muchos de ellos se han decepcionado de la iglesia, de los sacerdotes. No les voy a mentir, pasé por ahí, pasé por pensar qué estaba haciendo, si estaba haciendo lo correcto. Y pues el Señor habla y miren, hermanos, así como existen los 23 ritos de la Iglesia Ortodoxa, pues la Iglesia Católica tiene dos ritos, el Vetus Ordo y el Novus Ordo. El Vetus Ordo es la forma antigua de la celebración del rito, lo que nosotros conocemos como la misa tridentina o misa tradicional. Y el Novus Ordo, que es el nuevo rito, el que nosotros conocemos, que está muy simplificado, sí está muy simplificado, pero la esencia es la misma. Si tú te encuentras ahorita pensando en dónde debo de estar, o me voy con los tradicionalistas o me voy con los liberales, no se trata de eso, no se trata de polarizar. Miren, hermanos, hoy estamos muy acostumbrados a eso, a tener una visión muy polarizada de las cosas, pero ¿por qué no mejor rescatar todo lo bueno que la tradición nos ha dejado y aceptar también todo lo nuevo que ahora nos ha brindado el nuevo concilio? Porque no vamos a llegar al punto de no utilizar micrófonos, por ejemplo, porque en el concilio de Trento no había micrófonos, ahora nosotros entonces no tenemos que utilizar micrófonos. En el concilio de Trento pues también los ornamentos sagrados, se usaba una capa para montar a caballo cuando hacía frío. Hoy ya no tenemos caballos para transportarnos y si hay frío pues tenemos una sudadera, una chamarra, no sé, un abrigo. Entonces pues también no hay que caer ni tan laxos ni tan escrupulosos. Creo que lo importante aquí es tomar lo mejor de ambos. Ahora, si tú eres de las personas que les gusta más el rito tradicional, que están enamorados de la liturgia del Concilio de Trento, si tú quieres ir a una misa que sea en latín con canto gregoriano y con los ornamentos antiguos, pues la Iglesia Católica tiene una riqueza enorme en esto. Por eso es que tiene la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, en la cual se realiza este rito especificado y totalmente legal. Esta fraternidad fue fundada por San Juan Pablo II y ahí nosotros podemos encontrar cómo se conserva el rito antiguo. Entonces, ambos ritos tienen aprobación. No porque vayas al rito antiguo significa que el rito nuevo es malo, o no significa que porque vayas al rito nuevo te estás condenando porque solo en el rito antiguo es donde se hace presente el Señor. Muchos así lo han dicho. Pero no,
Ambos ritos están aprobados por la Santa Madre Iglesia, entonces ambos ritos nos sirven para nuestra salvación. Entonces creo que ahí ya va más bien una cuestión de gustos. Si te gusta ir a misa en latín, perfecto. Si te gusta ir a misa en español, perfecto. Ambos tienen la aprobación de la Santa Sede, entonces no hay ningún problema, no te confundas, no te dividas. Le estás sirviendo a un mismo Señor. Estás en la iglesia correcta. Ahora no vamos a empezar a hablar que si el Papa esto, que si el Papa el otro, que si el Papa aquello. El Papa es un hombre como todos nosotros. Obviamente, pues en cuestión jerárquica eclesial, pues él es más grande que cualquiera de nosotros. Pero ¿a qué voy con esto? A que no deja de ser humano. Y si vamos a hablar de sus errores humanos, pues hay toda una lista de hace siglos de papas que han cometido muchos errores. Así que no te espantes, hermano, eso y más verás. Entonces, aquí no estamos para criticar la acción del Espíritu Santo, de que si en verdad está inspirando a la iglesia o si ya se le fue. Aquí no estamos para hablar de los papas o de los sacerdotes que dañan a la iglesia. Aquí estamos para seguir a Cristo. Y si el Papa Pablo VI fue inspirado por el Señor a emprender este gran viaje llamado Concilio Vaticano II, pues hay que aceptarlo y hay que apoyarlo, porque en él también estuvo la acción del Espíritu Santo. Lo que ha llevado a que no creamos en que todo lo que dice el concilio es inspirado, pues muchas veces son nuestros propios errores, porque como les comentaba hace un momento, creemos que todos esos abusos litúrgicos se desprenden del concilio, lo cual no es cierto, se desprenden de la mala interpretación del concilio. Entonces, hermano, te invito a que si no conoces el Concilio Vaticano II, antes de que lo juzgues, lo leas. Infórmate, léelo. Si aún así tú sientes que los líderes religiosos de nuestra religión, valga la redundancia, si tú aún así crees que muchos de ellos están haciendo daño a la iglesia, pues no olvides que ellos no son el centro de la iglesia. El centro de la iglesia es Jesús mismo. Que si le han permitido entrada a los protestantes, que si se han hecho cosas muy permisivas, no lo vamos a tapar con un dedo. Sabemos que es cierto. Pero, ¿qué ganamos con estarlo divulgando? Generar miedo, generar terror en las personas, generar dudas, o lo que podemos hacer es evangelizar, evangelizar, evangelizar y evangelizar y seguir adelante. A mí me gusta mucho esta parte del evangelio donde el Señor dice que va a llegar a quitar esa higuera que no ha dado frutos, y entonces le dicen: Señor, permíteme que me haga cargo de la higuera, y si de aquí a un año no da frutos, ven y quémala en el fuego eterno. Yo la voy a abonar, le voy a remover la tierra, voy a estar al pendiente de ella. Entonces, hermano, no estemos aquí con una actitud apocalíptica, una actitud de, no sé, de engaño, no sé cómo llamarlo, pero mejor estemos con una actitud de llevar la buena nueva, porque Cristo es esa verdad, Cristo es ese camino que tú estás buscando, y Cristo nos dejó una iglesia que es santa, sí, por su naturaleza, porque es fundada por el único Dios verdadero, porque es en naturaleza santa, pero es una iglesia de santos y pecadores. En los mismos 12 había un traidor, había un incrédulo que decía: yo hasta no meter mis dedos en tus llagas no voy a creer. Había alguien que lo negó. En fin, si Cristo, que estuvo aquí en la tierra y eligió a sus seguidores, de entre ellos le salieron todos estos que he mencionado, ¿qué se espera de nosotros? Nosotros también somos la iglesia, recuerden eso.
Nosotros le hemos hecho mucho daño a la iglesia y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. No nos escudemos en un concilio, en una mala actitud de un clérigo. No queramos cubrir nuestros propios defectos con los defectos del otro. No nos escudemos en decir que la culpa es que ya no hay misa en latín. No nos escudemos en eso, hermanos. Pensemos mejor en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar nosotros. Porque eso es lo que al final nos va a pedir el Señor. ¿Qué hiciste por aquel que te necesitó? Y bueno, hermanos, pues, ¿cómo concluyo este video? La Iglesia Católica tiene una riqueza enorme, que a mí me enamora día con día. Que he visto malos testimonios de sacerdotes, sí, y ahora yo soy seminarista y tengo mis errores y cometo errores a diario y lucho contra muchos de ellos, y no por eso dejo de creer en la iglesia, no por eso dejo de creer que el Espíritu Santo sigue aleteando con fuerza dentro de su iglesia. Así que, hermano o hermana, en donde estés, desde tu trinchera, defiende la fe, defiende esta doctrina que el Señor nos ha dejado. Y sabes que debemos de tener obediencia, la obediencia al Papa, a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes. Hay que tener esa obediencia a lo que el Vaticano nos pide, y a veces, aunque todo eso nos confronte, sabemos que finalmente está inspirado por Dios, y sabemos que hay muchos errores y va a haber más y quizá más grandes, pero no dejemos de pensar que esta iglesia es la iglesia donde está Cristo, que nosotros no tenemos la verdad, sino que la verdad nos tiene a nosotros. Nos vemos en un próximo video. Denle like, compártanlo, suscríbanse y pues nada, adiós.